Existe una aplicación muy ceñida a algunos textos bíblicos que son hoy por hoy considerados y son muy traídos al frente de la discusión de manera, a mi manera de ver, muy inadecuada e inconveniente, pero conveniente para algunos. Citas que, al ser traídas dentro de la conveniencia para algunos, se utilizan, se emplean con algunos métodos artimañosos para excusar y para seguir pecando obstinadamente y defendiendo sus osadías. Textos como este de Gálatas, allá en el libro de Gálatas, capítulo 1, el verso 8 en adelante, hasta el 11 se puede. Dice, mas si aún nosotros, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro, ojo, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así cita. Si alguien trajera otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, que ese sea anatema. Muy bien. Si la persona lee ese texto y cayó parada en la verdad, pero a lo largo de esta charla vamos a darnos cuenta que las estadísticas para poder caer parados en la verdad son muy escasas en relación con las probabilidades que existen de estar fuera de ella. Porque hoy por hoy muchos, aún a sabiendas que están en literal error, que saben que sus defectos de carácter y sus pecados son vergonzosos, fronteros y muy atrevidos, aún así se atreven a citar pasajes bíblicos para justificar que ellos no deben cambiar su posición. Y Gálatas 1 es uno de ellos. Gálatas 1 es citado para decir que no pueden escuchar a nadie más, que porque no deben cambiar su creencia, que porque no deben cambiar su religión, que porque no deben cambiar su fe. Si alguien de manera santa les quiere demostrar su error, no lo admiten, no lo aceptan. Y este texto es muy citado para justificar su no aceptación de cambio. Es literalmente entonces a la ley y al testimonio, pero ¿y si nos enseñaron mal? Si el evangelio que usted está practicando tiene unas doctrinas que no son bíblicas, y si usted no lo sabe, si a usted le enseñaron mal, si a mí me enseñaron mal, si pese a lo dicho en la escritura, usted sigue siendo un idólatra, si pese a lo dicho en la escritura, usted sigue siendo un mentiroso, un adúltero o un ladrón, aún así, ¿deberíamos seguir como si nada y citando Gálatas como que no debemos oír a ningún otro? ¿Que a nadie debemos oír? O al menos a nadie que contradiga lo que a mí se me ha enseñado. Y si nosotros no nos damos la oportunidad, y si ni siquiera se la damos a un ángel del cielo para que nos refute y nos anuncie el verdadero evangelio, que lógicamente será diferente a ese que le enseñaron a usted que está mal, porque nos lo enseñaron mal, entonces ¿quién podrá educarnos? ¿Quién podrá enseñarnos? ¿Quién podrá defendernos? Y si a sabiendas que la evidencia nos muestra que
Los escogidos estaban enceguecidos al punto que no reconocieron al mismo Mesías. Recordemos que en la historia bíblica se demuestra que el pueblo de Israel era escogido y aún a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Es impresionante. ¿Cómo entonces hacerle en el 2020 para que esa misma historia no se vuelva a repetir entre nosotros? ¿Cómo será entonces que nosotros sabremos que no estamos equivocados? Cosa de que si el demonio llegara a venir, y si el demonio llegara a venir en forma de ángel de luz, entonces nosotros supiéramos que es el demonio que viene disfrazado de ángel de luz. Asumiendo, claro está, que nuestra espiritualidad es tan eficaz que en medio de todo el disfraz que pueda traer Satanás, en medio de toda la apariencia de santidad que pueda tener Satanás, nosotros lo podríamos reconocer. Y podríamos darnos cuenta que ese no es un ángel de Dios. A pesar de que hable como hable, se vista como se viste o actúa como actúe, nosotros tendríamos la sagacidad y la santidad para darnos cuenta que ese es en realidad el demonio. ¿Podríamos hacerlo? Algo que, si es el demonio, de entrada no será tan fácil distinguir. Bueno, algunos creen que sí, pero si es ciertamente el demonio, la experiencia nos muestra que el demonio engañó hasta a los más expertos teólogos, a los más expertos eruditos y evangelistas bíblicos de la época. De hecho, estos mismos investigadores bíblicos de la época de Jesús dijeron que Jesús era el demonio. Así que el demonio los logró engañar, porque llegaron a citar a Jesús como que él tenía el demonio. Por lo tanto, era el demonio. Era hijo de Satanás, decía. Y si ciertamente pudiera ser un ángel de parte del Eterno, de parte de Jehová, que viene de parte de Jehová, para en su infinita misericordia contestar esa oración que usted le está haciendo de querer saber cuál es la verdad y conocer de en serio la verdad. Y por tal el Señor mandara, comisionara a un ángel del cielo. Pero como ese ángel del cielo me contradice en mi doctrina, entonces lo más probable es que posiblemente para nosotros, con el solo hecho de que este ángel nos contradice, entonces ese no viene de Jehová. Ese es un enviado de Satanás, es el demonio. Entonces, ¿cómo saber si nosotros estamos en la verdad o si nosotros estamos en el error? Y si no oímos a nadie más, ¿cómo sabemos nosotros que nos enseñaron mal? Porque ciertamente cabe la posibilidad. ¿No le parece a usted, no cree usted, que cabe la posibilidad de que nos hayan engañado? Ya que caer de pie, es decir, caer parados en la verdad, desde el mismo primer intento de que a usted le presentaron el Evangelio, y la estadística dice que de que usted haya conocido la verdad en ese primer intento, a partir de esa única vez que alguien le presentó el Evangelio, la estadística nos suele decir que es apenas una posibilidad de muchísimas posibilidades. Muchísimas posibilidades. Hay más posibilidades de que le hayan presentado una mentira a que le hayan presentado una verdad. Estadísticamente,
No es tan fácil que de entrada a usted le hayan presentado la verdad la primera vez que le presentaron el Evangelio. Pues verdad, no solo hay una. Es que la verdad solamente es una. Una es la verdad. No hay dos verdades, hay una sola verdad. Sí, una sola verdad. En cambio, mentiras sí son por billones. Muchísimas. También la evidencia nos muestra que hasta los discípulos de Jesús tuvieron que volver a creer nuevamente. De hecho, por eso fue que precisamente aceptaron a Jesús. Porque descubrieron que el Evangelio, descubrieron que la religión, descubrieron que la doctrina en que ellos nacieron no era, o si era, entonces deberían realizar muchos cambios y entonces permitirse nacer de nuevo, como la historia de Nicodemo que usted conoce. ¿Cómo entonces saber cuál es la verdad? ¿Cómo identificar al demonio cuando nosotros todos sabemos que es supremamente hábil? Además, que es un perfecto exponente teológico, porque lo hace muy bien. Máxime, si el diablo viene de corbata, máximo si el diablo viene hablando muy elegante, si tiene muchos títulos, si es bien simpático y si es muy popular. O aun en cuanto está haciendo obras de caridad por todas partes. Si cura a los enfermos, si es muy servicial, si es muy carismático. Bueno, hoy por hoy, muchos esperan ver al demonio en forma de monstruo. Y ciertamente no dudarían si alguien con apariencia pestilente, horripilante se les apareciera, en percatarse que ese es el demonio. Ciertamente para muchos les es mucho más fácil conocer al demonio si se les apareciera horripilante, monstruoso. Para muchos es mucho más fácil conocer que alguien tiene el demonio cuando desorbita los ojos, cuando boca espuma por la boca, cuando grita, cuando habla en jeringonza, cuando insulta, cuando manotea, cuando revuelca al individuo que posee. Ahí se sabe que es el demonio. Sin embargo, y con todo lo anterior, a muchos se les vuelve un tanto, y ciertamente mucho más difícil, a la hora de saber quién es quién, si ese que aparece diciendo que viene del cielo cura a los enfermos o a los que están convulsionando. Pues según muchísimos, con el hecho de que alguien se cure, entonces se asume que si tiene el poder de curar, entonces ese viene de Dios, olvidándose de entrada que el demonio suele poner él mismo las enfermedades. Él las pone. Y cuando al demonio les conviene, él las retira. Bueno, momentáneamente. O simplemente las cambia por algunas que no son tan perceptibles de manera tan elemental. Así que en realidad no es tan fácil hacer ese famoso discernimiento para emitir un juicio y saber que ciertamente es un demonio. Pero ¿será que ya que hoy, será que en este momento estamos nosotros realmente capacitados y verdaderamente dotados adecuadamente de ese
don espiritual para discernir entre el bien y el mal y para examinarlo todo y para retener lo bueno. ¿Será que estamos realmente seguros que Dios no nos hablará de otra manera? Surge en este punto una pregunta muy interesante. ¿Será que es nuestra creencia tan fideligna? ¿Es nuestra creencia tan leal? ¿Y somos nosotros tan fieles a lo que conocemos que no se debe cambiar absolutamente nada de lo que ya sabemos? ¿Realmente será que ya me dijo Dios todo lo que debería decirme? ¿Y será que ya ha logrado Jehová hacer en mi vida lo que Él se propone o se proponía hacer con mi vida? ¿Estamos nosotros seguros que este es el momento perfecto de nuestra vida donde ya Dios logró en nuestros caracteres e hizo y dijo todo lo que debíamos tener, saber y conocer? Bueno, hablando de nuestra salvación personal. Y nosotros verdaderamente ya le hemos acatado en todo lo que nos dijo. Nosotros verdaderamente ya le hemos acatado en todo lo que Él escribió para nosotros, al punto más fiel, al punto más honesto y sincero de nuestro ser y de nuestra voluntad, que nada tenemos que se nos reproche. Cosa que Dios no tenga que hablarnos de otra forma. Cosa que Dios no tenga que comunicarse con nosotros para nada más según su santa sabiduría y misericordiosa voluntad. Todo porque simplemente nosotros simplemente andamos exactamente a la altura de la luz que hemos recibido. Somos fidelignamente capaces. ¿Sí? ¿Será así? Creo que en este punto nos haría muy bien recordar que la verdad que nosotros profesamos, es verdad si nosotros la vivimos. Si nosotros no la vivimos, si no la vivimos en nosotros, entonces no es verdad. Si nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho, si conociendo que no debemos mentir hoy, ayer o antier, mentimos, adulteramos o envidiamos o codiciamos, aunque tenemos un intercesor, aún así estamos hoy igual o peor que ayer en pecados abiertos y premeditados. ¿No cree usted que esa falacia nos pueda debilitar al punto que nos incapacite para discernir entre si el ángel es de Dios o el ángel es del demonio? ¿No cree usted que si nosotros no estamos obedeciendo el simple hecho de no robar, de no mentir, de no adulterar, de no codiciar, nos podría volver incapaces y quitar autoridad para poder discernir si el ángel es de Jehová o el ángel es del demonio? ¿Puedes saber tú qué será lo único que te dará la certeza de que no te equivocarás en tu concepción? ¿Lo has meditado? ¿Te has puesto a considerar qué será lo único que te da esa seguridad de que no te equivoques a la hora de discernir si el ángel es de Jehová o es del demonio?
si ese predicador es de Jehová o ese predicador es del demonio. La pregunta es, ¿habrá algunos rasgos de carácter que nos puedan dar al menos un vestigio, al menos a grosso modo, digo yo, de uno o del otro y de su posible engaño o de su sinceridad? Bueno, hablando aparte de su doctrina teológica, ¿cómo nosotros podríamos dirigirnos al Señor y darle nuestra confianza que nosotros no estamos simplemente acumulando teorías para que el Señor nos hable con toda confianza, con toda seguridad, y que nosotros no hagamos con esa información que Dios nos da simplemente un arsenal para exhibir aquí atrás una biblioteca para decir cuánto sabemos o para exhibir un título más o un honor más? ¿Cómo hacer para saber y para demostrarle a Jehová que nosotros simplemente no estamos acumulando un arsenal de teorías para presumir teológicamente en los debates religiosos de la iglesia? ¿Ah? ¿Has considerado que tú puedas o no estar preparado para discernir entre el bien y el mal certeramente? Mire, si la luz que a ti se te ha dado, y hablo de esa luz más sencilla, hablo de esa luz más elemental, bueno, la de no mentir, la de no engañar a nadie, la de no adulterar con nadie, la de no robar a nadie, la de no manipular ni usar a nadie, esa es la luz más sencilla, la de no quitarle a nadie nada. ¿Es o no es una realidad en tu vida? Al hecho de ser vidente que hayas alcanzado la victoria en Jesucristo sobre todos esos males, o que estés seriamente comprometido a seguir en la batalla de la fe, hasta lograrlo en el nombre de Jesús. Si al indagarte, si al preguntarte, tú mismo encuentras que no es así, que pese a tener toda una información bíblica, tú mismo con tu hecho, con tu vida, en tu empresa, en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, contradices lo más elemental, que es mentir, robar, adulterar, engañar. Entonces tú no estás viviendo a la altura de lo que tú mismo dices creer. Y si yo no vivo a la altura de lo que yo mismo digo creer, la pregunta es entonces, ¿y cómo por qué Dios debería darme a mí mucho más luz para poder entender profecías y para poder interpretar sueños y para poder ser un gran evangelista, misionero y predicador? ¿Para qué me daría Dios más luz a mí si con la que yo tengo ahora, que es que no robe, que no mienta, que no adultere, que no engañe, que no abuse de mi prójimo, que no la estoy viviendo? No ha sido una realidad en mi vida. Es decir, si yo no hago caso, si nosotros no hacemos caso, si tú no haces caso, si solamente tenemos los textos para leerlos y ya, entonces, ¿cómo por qué Dios nos debiera dar más revelaciones, más secretos, más información? Si con la información que ya hemos tenido, la de no mentir, la de no robar, la de no adulterar, la de no engañar, la de no usar a nadie, no nos ha sido suficiente para cambiar, no la hemos usado. Dios nos ha dado una información que nosotros no hemos usado. La hemos usado para hablarnos, no para vivirla. Entonces, nosotros no hemos sido fieles. Y si nosotros no hemos sido fieles, ¿por qué Dios tendría que seguir confiando en nosotros?
cuando nosotros no hemos confiado en Él. ¿Sabe usted que ese es el enorme conflicto de hoy? Mucha teoría, pero poca práctica. Todo el mundo habla de los 144,000 y dice si son literales o si son simbólicos. Hablan de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, describan quién es la bestia del Apocalipsis. Y es muy importante poder saber las profecías de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, pero por supuesto que es importante. Pero si eso no me ha servido para dejar de adulterar, para dejar de mentir, para dejar de robar, para dejar de engañar, para no pegarle al esposo o a la esposa, entonces eso no me ha servido de nada. Mucha teoría y poca práctica. Déjeme decirte que si en este tiempo, si en este mismo momento el mandamiento de obediencia a la ley de Dios no te ha impresionado, y no te ha impresionado al punto de llevarte a la obediencia por la impresión y por la convicción, y si no ha sido capaz el mandamiento y la Biblia escrita de transformarte en este tiempo de tanta angustia, de tanto dolor, en este tiempo de conflicto y de tanta enfermedad y de tanta necesidad, que es cuando tú lo estás leyendo, si ahora que tú mismo lo necesitas, no lo acatas, pues entonces después de un tiempo, eso se vuelve un texto de la Biblia, muy bonito por cierto, está escrito ahí muy bonito, y la gente coge y tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, muy bonito por cierto. Este mandamiento que no se obedece, terminará siendo tu mayor obstáculo para la vida santa, porque producirá un endurecimiento de tu corazón al punto de volverte terco, porque lo que yo no lo realizo y lo ejecuto, apenas lo aprendo, se me vuelve teoría sin sentido. Eso sí, muy buenos discursos con textos muy bien simétricos, pero no más. Trae obstinación, terquedad. Y esas personas que no suelen obedecerle a la Biblia y al texto, se vuelven obstinados, fanáticos y hasta presumidos, ostentosos, al punto de irse hasta la matanza de todos aquellos que lleguen a contradecirlos. Porque eso sí, no obedecen en lo más elemental, en la mentira, en el engaño, en el odio, pero se ponen terribles si descubren algún pelo de un gato hasta el punto de matar a su prójimo, hasta el punto de querer matar. Mire, yo pregunto hoy, ¿y cuál es el miedo? No temáis. ¿Cuál es el miedo de querer nosotros, de no querer nosotros oír a otras personas? ¿Cuál es el miedo de no enfrentar? ¿Cuál es el miedo? No temáis. Porque si tú andas a la altura de esa luz que conoces fielmente, el Señor sí conoce tu sinceridad y te guiará por todos tus caminos, por los caminos de Jehová, porque Él sabe que tú eres honesto y no va a permitir que te engañen. Dios te ama, Dios es bueno y muy misericordioso. Eso sí, a no ser que seas absolutamente consciente, que esto suele pasar, que seas consciente que tú desobedeces deliberadamente lo que ya conoces. Si eres consciente que estás en amplia desobediencia y solamente quieres tener un debate semántico, teológico, religioso, doctrinal,
entonces estás en serio problema. En ese caso, tengo que prevenirte que ciertamente sí tienes mucho que temer, pero por supuesto que tienes mucho que temer, porque el demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el justo florecerá como la palmera. Además, ¿cómo es que funciona el cielo? ¿Cómo funciona el cielo? No es que el texto dice que si me amáis, dice el texto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no es que el texto dice que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos dice. De hecho, Juan, allá en el capítulo 15 y en el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo que Él nos manda es obedecer sus mandamientos. A no mentir, a no robar, a no adulterar, a no engañar y a no abusar de nadie. ¿Y qué? ¿No dice el mismo texto que el que es fiel en lo poco, es decir, allá en la doctrina que tienes, tú eres fiel y obedeces, sobre mucho lo pondrá Jehová? ¿No dice el texto que la verdad es como la luz? Que va en aumento. Es como el lucero de la mañana. La luz del lucero de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así dice Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 18. ¿No se aplica esta experiencia a nuestra vida cristiana? ¿Acaso el Padre no nos dio sus 10 mandamientos? Y si nosotros los obedecemos fielmente, por el poder de Jesús, por el poder del Señor en nosotros, si nosotros obedecemos, ¿no estaremos capacitados para recibir cualquier otra información? Y no es que el Señor nos da la capacidad de decidir, haciendo uso legítimo del libre albedrío, al punto que si, obrando sinceramente, poniendo nuestra voluntad en la obediencia al Señor, Dios cree que no te va a guardar si tú eres un fiel obediente a Él. ¿Crees que Dios te va a dejar solo? Si eres sincero, si eres honesto, si estás en un plan de obediencia, si te inclinas ante Jesús y guardas sus mandamientos, ¿cree que el Señor te va a dejar tirado? Pues déjeme decirle que la Biblia está llena de promesas hermosas a los que le obedecen. Y les promete que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y si aún nosotros, que estamos en este proceso de crecimiento y de santificación del carácter, podemos caer, también podemos arrepentirnos y el Señor nos dará la mano y nos fortalecerá, porque Él es bueno. Además es tan bueno Jehová, que si es que usted no entiende alguno de esos 10 preceptos, de los que están escritos allá en el libro de Éxodo 20, de los 10 mandamientos, si es que usted no entiende alguno de esos, es decir, que si de esos 10 mandamientos de la ley de Dios, o alguna doctrina santa, nos llega a hacer falta, si su sinceridad es cierto delante de Jehová, Él te va a cuidar, te va a guiar a la verdad. Si por alguna razón
tienes una discusión con uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, uno muy común, el mandamiento del santo sábado, el día de reposo. Si en su cabeza hay algún tipo de controversia, si en su mente hay algún tipo de discusión con ella, preséntale ese caso a Jehová y él estará dispuesto. Otro que se está dando, el de las imágenes. Si eres un idólatra, tienes algún problema, inclínate ante Jehová. Dios te guiará, porque Él es bueno. Porque esto de la idolatría también pasa en muchos casos. Pero debe solicitarle al Señor que le explique esos pasajes. Entonces, debe saber usted que en la infinita misericordia de Dios, Él ha provisto en los otros mandamientos el rescate. Porque si es que no has entendido alguno, si obedeces los otros, el Señor ha provisto un rescate y tú tienes que estar al tanto para recibir ese rescate de esa claridad. Y su misericordia va hasta cuando el Señor te muestre sus designios, para lo cual debes tener absoluta, sincera disposición y voluntad de cambio. Si usted solamente está queriendo tener textos para ganar una charla y un debate, así por ahí no es el camino. Pero si usted quiere conocer la voluntad de Dios, no para ganar un debate teológico, un debate religioso, sino porque quieres obedecer a Jehová, Dios estará gustoso en mostrarte la verdad a ti. Por demás, si solamente quieres conocer textos para ganar debates, estos son solamente artimañas satánicas en ti. Es que no debes disponerte a estudiar solo para sostener teorías, sino que el estudio es para conocer la verdad, para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y para acatarla cuando Él te muestre su gloria. Para eso es que lo estudia. Dedica el tiempo a cumplir cabal y fielmente y honestamente con aquellos mandamientos, es decir, todos los mandamientos de Dios. Obedece a todos los que tú conoces. Léelos en la Biblia. Ve al libro de Éxodo. Entérate que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que adulterar, que no hay que engañar a nadie. Obedece a los que Dios es bueno. ¿Tienes alguna discusión en tu entender? Si tú eres sincero y tienes alguna discusión en tu entender, Dios mismo buscará la forma de comunicarse contigo. Y no puedes sacar ese texto que dice que ningún ángel del cielo, porque si Dios se quiere comunicar contigo. Ese texto fue hecho, era porque los apóstoles sí estaban llevando el verdadero mensaje en ese tiempo. Pero en este tiempo hay mucha confusión. Muy seguramente no conocemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan. Tú conoces a otros, que en su mayor parte pueden ser vividores del Evangelio. Así que Dios necesita comunicarse contigo, para lo cual tienes que ser fiel, honesto, franco, íntegro. Pero si has demostrado que solamente buscas la intelectualidad y no la santidad delante de Jehová, sino solamente el sobresalir delante de los hombres y no delante del Altísimo, créame que vas por muy mal camino. Pero si tú eres sincero con Jehová, Dios mismo se comunicará contigo a través de su Santo Espíritu. Y si es necesario menester enviar un ángel del cielo, lo va a hacer porque Él viene por ti. Dios buscará los métodos del cielo para hablar contigo si te toca a solas.
Pero debes empezar por lo que ya tienes, por la palabra de Jehová. Porque lo primero que tenemos es la Biblia. Primero tenemos que agotar el recurso de la Biblia. La Biblia es la palabra perfecta de Dios. Y hasta que no nos pongamos a par con lo que ya tenemos, con esa verdad revelada y perfecta, difícilmente vendrá otra ayuda. La otra ayuda vendrá después de que hayas terminado con la Biblia. Lo que quiero decirte es que tú no recibirás más luz si no obedeces fielmente a la Biblia, a la luz que ya tienes, a la que tienes clara, que es la palabra de Dios, la Biblia revelada. También debes estar dispuesto a que el Santo Espíritu te guíe. Pero debes tener en cuenta que Dios no va a poder guiarte. Dios no lo hará, no te guiará si tú sabes más teoría, si tú sabes más religión, o si tú pretendes saber más teología que Él. Porque hoy por hoy muchos creen saber más religión, más Biblia que Jehová. Si contradices con tu vida los 10 mandamientos de la ley de Dios, que sabes que está escrito que no debes contradecir, digo yo, ¿cómo por qué crees que puedes discernir quién es el diablo y quién es el Satanás si no estás viviendo a la altura que a la altura de la luz que ya posees, a la altura de la Biblia que tienes? ¿Cómo sabes que tu doctrina es la verdad? Si la Biblia la tienes en tu casa, tú robas, tú mientes, tú engañas, ¿cómo sabes que tu fe es la realidad, es la verdad? ¿Cómo? Que ya tu doctrina está clara. ¿Cómo lo sabes? Y que tu fe es perfecta. ¿Cómo lo sabes? Y que no necesitas más luz. ¿Cómo lo sabes? En este caso, viene otra pregunta, cabe otra pregunta. ¿Y si no fuera así? ¿Y si Dios, si tuviera que hablar contigo de manera muy especial? Ahora, ¿cómo crees que lo haría? ¿Cómo crees que lo haría? ¿O cómo tendría entonces que hacerlo para que te quedes contento? Tendría que enviarle un ángel cuando tú ya tienes la Biblia. ¿Cómo tendría que hacerlo? Hay que enviar una comisión del cielo. Pero es que tú ya tienes la Biblia. Pero hay que enviar una comisión del cielo entonces. Es para que no le reproches nada. Tendrá el cielo que llegar con aplausos, darnos carros, cansas y aumentar las congregaciones y volvernos muy famosos para que nosotros no le reprochemos nada y no lo llamemos el demonio. Tiene que el Señor aplaudirnos todo para que nosotros no le llamemos el demonio. Pregunto, ¿será que siendo Dios no puede Él emplear su poder y su soberanía para comunicarse con los seres como Él considere? Para enseñarnos según su omnisciencia. ¿Tendrá el Altísimo que someterse a mis caprichos? ¿Tendrá el Altísimo que someterse a mis gustos y a mi voluntad? ¿O seremos nosotros los que debemos doblar nuestro carácter en frente de Él? Yo creo que Dios es santo, sabio, justo, bueno y perfecto. Y por lo tanto,
hay que permitirle que Él nos enseñe, nos capacite y nos guíe a su criterio, porque es el criterio de Dios. Y si Dios quiere hablar con usted y darle algunas instrucciones personales para que usted desarrolle el plan de redención, ¿cómo sabrá usted que es Dios o que no es Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabrá que no es el mal? ¿Debe Dios contestarle todas sus oraciones y darle gusto, dedicarse a aplaudir tus consentimientos y tus conocimientos para que usted lo reciba? ¿Debe Dios adularme a mí y adular todo lo que yo hago, todos mis actos, para que yo no le cierre la puerta en la nariz a Jesús? Pregunto, ¿cuáles son los parámetros espirituales? ¿Cuáles son los parámetros doctrinales o demás que nosotros tenemos como fundamento de nuestra fe y que nos ayudan a identificar el error? ¿Cuáles son? Mientras al mismo tiempo nos facilitan a crecer recibiendo la luz. Esa luz que el Señor considere que nos debe enviar para nuestro continuo crecimiento en todo momento. Y que no se nos vienen de Jehová, por lo tanto no se nos convierten en obstáculos y terribles angustias a la hora de entrar al cielo. No son peldaños que obstruyen. Lo que Dios da no son peldaños que obstruyen, sino bendiciones. No vaya a ser que lo que en realidad nosotros tenemos es presunción. Y que citamos este texto de que ni siquiera un ángel del cielo venga y nos cambie, más por presunción, por arrogancia, por suficiencia propia, siendo tal esa vanidad que nos lleva a no permitirnos recibir luz de la verdad presente. Esa verdad presente que el Señor tiene para cada individuo en un momento y en un instante especial. En cada momento y cada lugar de nuestra historia. Mire usted, es que no se debe esperar más luz. No se debe esperar más luz si no acata usted la Biblia. Si usted no está al ritmo de los 10 mandamientos, no espere más luz. Porque Dios no le va a dar más luz porque usted no la está usando bien. Si yo no la estoy usando bien, no me va a dar más luz. Sabemos y aplicamos mucho y con destreza aplicamos el texto de lobos vestidos de ovejas. Sí, lobos vestidos de ovejas, lo aplicamos con mucha facilidad. Creo que casi que tenemos perfectamente claro el perfil de ese tipo de personajes. Ese don creemos poseerlo, el de identificar a Satanás en esos personajes. Por eso, nuestra seguridad, nuestra confianza en nuestro credo es tan importante, al punto de que según lo que nosotros creamos, así nosotros actuamos. Hoy los letreros son contundentes. Hoy los letreros son terribles, son hasta agresivos en algunos casos y en algunas casas. Dicen,
aquí en esta casa somos de tal o de cual religión. Y no vamos a cambiar de religión. Lo colocan bien grande para que la gente lo vea. La tienen clara. Cuando del otro se trata, la tienen clara. Al punto que en un solo costal tienen a algunos que los identifican, y es que son importantes, los identifican como de sana doctrina. En un costal tienen a los que tienen identificados como sana doctrina. Y en otro, a aquellos que son una secta. Y los tienen como secta. Una religión apóstata. Pero ¿te has preguntado tú qué pasaría si Dios quiere decirme algo? Si desea el Padre con todo su corazón hacer algún cambio en mi concepción, a mí, ¿te has preguntado tú si Dios quiere decirme algo especial? ¿Cómo lo recibiría yo? ¿Cómo actuaría yo? ¿Qué decir de mí? ¿Yo se lo permitiré? ¿Es en serio que en realidad no existe ninguna posibilidad de que haya algo en mí que deba ser corregido? ¿Es en serio que yo ya la tengo tan clara y vivo el evangelio tan perfecto que nada debe corregírseme? Y si sí, hay algo que toca que corregir, ¿cómo saber identificar y no cerrarle la puerta al Señor Jesucristo? Ya que la experiencia nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. Y la razón por la cual no lo reconocieron fue la suficiencia propia. Fue la suficiencia propia de los judíos, que creían tener la verdad absoluta. Y este orgullo personal les contagió una terrible ceguera espiritual. Sí. Ellos se dedicaron a ritos, ellos se dedicaron a ceremonias, ellos se dedicaron a conferencias, a cultos. No sometieron sus teorías a la prueba de la palabra de Dios. Miren, el riesgo de repetir la historia persiste hoy. El riesgo es contundente. Y que de la misma manera como cayó Jerusalén en el año 70, así de esa misma forma como cayó Jerusalén por allá en el año 70. Y que los pastores, los misioneros, los evangelistas, los rabinos, los judíos fueron esparcidos. Todos esos maestros fueron esparcidos. De repente, así mismo, muchos caerán en este tiempo. Y de la misma manera, exactamente de la misma manera como en el tiempo de Jesús, la verdad fue impopular ayer, lo será hoy. Porque es que los hombres se aferran mucho a sus líderes. De la misma forma hoy, de cómo los judíos de ayer se están aferrando a sus tradiciones. Solo se glorifican a sí mismos. Aman los saludos en las plazas y que los llamen maestros y rabí y pastores y doctores. Aman sus títulos.
Aman ser sabios entre los hombres. Les gusta que se les dé los primeros lugares en todas partes. El ego los domina. Y no quieren doblegar la ostentación externa. Acuérdense que Jesús no tuvo gloria externa. Jesús personificaba la pureza. Moraba entre los hombres como ejemplo. Era ejemplo perfecto de integridad inmaculada. Y su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de los judíos. Su vida sencilla les recriminaba a los judíos sus caracteres. Y los judíos, cuando veían a Jesús, se excitaban. Y se les excitaban a ellos las peores pasiones en sus orgullosos corazones. Les daba rabia que hubiera alguien como Jesús. Sentían repudio ante su pureza. Les hastiaba su dignidad y les enfurecía su nobleza. Sí. Mire usted, llega un momento en la vida del obstinado que si un verdadero ángel del Eterno, llega un momento en la vida de ese obstinado que si un verdadero ángel de Jehová viniera a su casa y a su vida y hasta les hiciera llover fuego del cielo, no le creerían. Porque le van a pedir que haga un milagro y si lo hace, le pedirán otro y otro y otro, solo para demostrar que si no se les complace en sus caprichos más ridículos, entonces no les creerán. Ahora, respecto de nosotros, si nosotros aquel que me interpuso, si nosotros aquel que me contradijo, si nosotros a aquel que me avergonzó, si nosotros a aquel que me replicó en la cara, yo uso mi poder y mi autoridad, si yo uso mi cargo o mi posición para callarlo, para derrotarlo, para invisibilizarle, para negarle, para quitarle, para suprimirle, o restarle alguna oportunidad, o restarle alguna bendición, algún derecho, alguna provisión, o algún regalo. Si yo hago tal cosa, si tal cosa hago, el espíritu que me posee, o el espíritu que posee a ese que actúa de esta manera, es literalmente el espíritu de Satanás. Es un demonio. Y los atributos son los de Satanás. Solo la venganza es de Satanás. Solo el odio es de Satanás. Solo la calumnia es de Satanás. Todo eso pertenece al maligno. Y aquel que los usa es de él, se parece a él y queda empeñado con él, es esclavo de él. Y por ende sometido con el dueño. De otro lado, si me lo permites, te invito a que consideres que la verdad ciertamente te hace libre. Y si eres un iluminado divino, si la verdad está en ti, esa es entonces y tiene que ser manifiesta en tu vida. Y tú, entonces eres una persona realizada según el Señor. Eres una persona realizada según el Señor nuestro Dios. Ya que no hablo según la realización humana, hablo según la realización divina. Recordemos que los hombres y mujeres de Dios han sido realizados. Juan Bautista fue realizado y murió sin cabeza. Eso no quiere decir que no se haya realizado. Isaías fue aserrado vivo en un tronco. Se realizó. Pablo
Lo decapitaron y fue realizado. Todos los discípulos, sin importar la muerte, se realizaron. Lo aclaro porque hay mucha forma de considerar la realización en este tiempo. Por eso hago énfasis de la realización en Jehová. Pero si tú eres un hombre de Dios, entonces tu vida está realizada. Es muy diferente. Tu vida es completamente diferente a los que están enceguecidos. Y aún los enceguecidos darán evidencia de que tu vida es diferente. Es porque una luz de tal magnitud no se puede esconder. No se puede esconder, es imposible. No hay nada que esconda una luz de tal magnitud. En consecuencia, es tu realización personal. Una rotunda verdad ahora. O al menos el sendero que caminas actualmente ya está en el camino que buscas. Y sabes en tu corazón que en todo lo que haces no está tu vida en el lugar equivocado. Y al fin la verdad te ha hecho libre. Eso lo sabes entonces. Al menos en esa misma expresión del sistema, ya eres libre. Si eres un iluminado divino, ya eres libre del sistema. Si conoces la verdad, si tu religión es la verdad, entonces tú ya no tienes nada que ver con la moda, con la cultura, con el deporte. Hablo de los paganos. Ya no te enceguecen los títulos, los diplomas, los lujos extravagantes o los placeres. Nada de este mundo. Puesto que tu ciudadanía no es de esta tierra. De repente, y si nosotros apelamos a un simple cuestionamiento de rutina, creo que de pronto nos puede ayudar a distinguir para que, si ciertamente la verdad te ha liberado, pueda que, humanamente hablando, tal vez nos sirvan algunos aspectos elementales de nuestra rutina diaria para identificar si somos libres. Si los analizamos brevemente, claro, podemos darnos cuenta de esto. Para tratar de una manera fácil, para tratar de una manera sencilla, pura, franca y al punto, de hacerlo nuestro propio diagnóstico. ¿Qué tal? Si nosotros nos hiciéramos nuestro propio diagnóstico para saber si la verdad nos ha hecho libres. Al menos una libertad pasajera, o al menos que vamos por el camino. Es hora de indagarnos, hacernos un diagnóstico al menos pasajero de nuestra realidad, sin el texto, sino dirigiéndonos directamente, de una manera tangible, visible y latente, a nuestro quehacer cotidiano, a nuestro quehacer diario para darnos cuenta. Porque es en lo que hagamos a diario que sabremos si estamos equivocados o no. En lo que estamos haciendo diariamente, en lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que actuamos, en cómo ganamos el dinero, es que nosotros sabremos, en repasar un día, una semana y un mes y un año, si sabremos si nuestra verdad es verdad o no. O si en realidad te encaminas a ella. Por lo cual, tal vez con todo respeto, digo, si a usted así le parece, le ruego muy humildemente que si usted desea, puede hacerse las siguientes preguntas. Tal vez desee contestárselas allá muy humildemente. Y así sabremos, o al menos usted podrá tener una idea de si va por el camino o no. Si está realizado al final. Pregúntate y respóndete. Tómate tu tiempo. Es lo que tú haces para conseguir tu sustento completamente
honesto. ¿Es lo que tú haces para conseguir tu sustento completamente honesto y bíblico? Armónico a tu fe, no engañas, no mientes, no usas a nadie. Pagas bien los sueldos, pagas los impuestos. Pregúntate lo que estás tú estudiando, si es que estás estudiando, o lo que quiera que sea que hagas en lo que te desempeñas, no contradice nada a la palabra de Dios. No está contradiciendo nada su vida a la palabra de Dios. Si eres profesor, enseñas que somos creados por Jehová, que Jesús va a venir a la tierra, o te dedicas solamente a matemáticas, a ciencias políticas, y tus alumnos no saben que tú eres cristiano. Pregúntate. Pregúntate si te esfuerzas más por servir o porque te sirvan. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Obedeciendo la ley de Jehová o en las fiestas, de vacaciones, en tus ratos de ocio? Pregúntatelo. Averigua si estás muy dedicado, muy pendiente a cambiar tus zapatos, tu ropa, tu techo, tu carro. ¿Eres un comprador compulsivo? Pregúntate si tú estás a flor de piel a todo ahora. Si cualquier cosa te altera, indágate. Ve a ver en tu memoria y en tu corazón, a ver si el cielo te apasiona, la nueva vida, la vida eterna con Jesús te apasiona, o te apasiona más el sexo, las vacaciones, la música y el trago, o la fama. Pregúntate si viniera Jesús, ¿de verdad te querrías ir con Él teniendo que dejar tu empresa? Todo lo que tú has trabajado por tanto tiempo, de la noche a la mañana tirado. ¿Cómo por qué? Indágate. ¿Cómo por qué tú que has construido esa empresa, esa fábrica, ese taller, con tantos años tienes lo que tienes y ahora tienes que dejarlo por irse con Jesús? ¿Te irías? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué te llama la atención? Aquí, en este mismo canal tengo unos videos que hablan sobre eso, que responden esas preguntas si quieres saber más. Te invito a que los veas. Averíguate si cuando tienes que contestar esas preguntas, de repente tú pierdes la capacidad de disfrutarte fácilmente. Se te quita el ánimo. Averíguate si de verdad quieres ir al cielo y hacer qué. Si conoces todo lo que debes saber del cielo. Ya le digo, aquí tengo unos videos que me gustaría que vieras, a fin de que puedas entender de verdad lo emocionante que puedes llegar a ser la nueva vida eterna. De verdad, has puesto todo de ti. Y conscientemente te has puesto a pensar si tu vida hace verdaderos esfuerzos por no pecar, por vivir acorde con la voluntad de Dios, de no pecar contra la ley de Dios. ¿Te has considerado? ¿Has puesto tu vida en eso? ¿Has meditado en eso? ¿Te has levantado por las mañanas a no pecar? ¿Y te has acostado angustiado porque pecaste? ¿Y te quieres levantar mañana para no pecar? ¿Meditas en eso? Averigua si tienes claro tu pecado más cometido. Míralo. Si tú puedes saber cuál es tu pecado más cometido, si lo tienes claro, y investígate a ti mismo. Si estás trabajando ahora para no caer más tardecito en ese mismo pecado. Ve a verte en el espejo, a ver si es que estás exigiéndole mucho a los demás, más que a ti mismo. ¿Eres honesto contigo mismo?
averígüese bien si tú cumples tu palabra, si cumples tus pactos, si tú cumples tus promesas. Dime, francamente, ¿tú no te estás concediendo permisos para pecar en esas fiestas, en esos bailes, en esos tours, en esas comidas, en esos viajes, en esos paseos, en esas vacaciones? Son literalmente permisos para pecar en muchos casos. No te los estás concediendo y saboteándote a ti mismo en esa falta de fe. Averigua si está el dominio propio, la tolerancia y la prudencia en tu plan de hoy. Piensa si el dominio propio va a ser tu plan de hoy, o si estuvo en el plan de hoy, si estuvo en el plan de esta semana pasada, si va a estar mañana. ¿Es el dominio propio tu proyecto? Piensa, averigua si es que estás viviendo de manera reactiva en lugar de vivir de forma proactiva. Mírate. La envidia te corroe. Te dejas llevar por la pereza. Mírate si el placer inmediato y la desidia no son tu gusto. Consideras si tú eres melancólico o no. Si estás consciente de que te estás aferrando a momentos que fueron felices pero que están ya en el pasado. Considera si de verdad quieres ir al cielo. ¿Tienes claro quién eres? ¿Tienes claro por qué eres cristiano? ¿Y para dónde vas? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu carácter? ¿Eres tú el que de verdad quieres ser? Es que mírate, sigues intentando lo mismo de la misma manera, con los mismos resultados siempre. Una y otra vez, a pesar de que obtienes los mismos resultados insatisfactorios, sigues haciendo lo mismo. Considera si pasas lamentando tu condición. Si pasas lamentando tu falta de oportunidades, ya en consideración con otros. Mire usted, todas esas preguntas anteriores son íntimas preguntas. Yo me las hago a diario. Pero son íntimas preguntas que nos pueden ayudar a todos nosotros. Y nos pueden dar señales inequívocas de lo que pueda estar andando mal. Estas preguntas y sus respuestas nos podrían ayudar a saber en qué condición está nuestra vida y nuestra convicción de fe y nuestra relación con Dios. Y que por consiguiente, lo más probable es que si descubrimos que estamos violando la ley de Dios, que no queremos en realidad ir al cielo porque no le encontramos satisfacción a la vida eterna, la religión que tenemos no tiene sentido. La religión no tiene ningún sentido. Hay que considerar eso. Con eso sabrás si estás en la verdad. O al menos sabrás si vas por la verdad, si quieres la verdad. Mire, es que más allá de las doctrinas, más allá de los textos, más allá de la religión, todas estas señales hablan de la verdad, la única y la existente realidad. Y es que
tenemos que encontrarnos con nosotros mismos para saber quiénes somos. Y tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para saber si la queremos. La verdad de Dios es la que te eleva. La verdad de Dios es el cielo y el que te libera. La verdad de Dios te llena de paz, todo el alma. Te llena de regocijo el corazón. Sí, aún en medio de todos los conflictos, aún en medio de todas las tormentas, o cruzando por la peor calamidad, porque en lo profundo del alma, la confianza descansa en la seguridad que nos da Jehová, que nos da Dios. Así que sería bueno sincerarnos a nosotros mismos a fin de saber cuál es nuestra verdadera condición y actuar en beneficio solo basados en la fe. Así, por ningún lado veamos nada que nos asegure la victoria. Tenemos que aprender a actuar por fe. Así no veamos ni oigamos nada que nos asegure la victoria. Solo por fe en Él. Únicamente por fe. También tú debes poner mucha atención para tratar de descubrir si tus decisiones en realidad alguien más las ha tomado por ti. No vaya a ser que lo que tú estés haciendo, lo estás haciendo por complacer a otro. Al único que tienes que complacer es a Jehová, nuestro Dios. Para que Él obre en tu vida. Recuerde que usted puede personalizarlo todo, pero siguiendo las instrucciones divinas, siguiendo las órdenes de Jehová. Mira, no te escondas detrás de las decisiones de otras personas. No lo hagas. No permitas que otros te digan qué es lo que tú quieres. Solo el Padre Eterno en su santa palabra sabe los deseos de tu corazón y lo que a ti en realidad te da paz. Créele a la Biblia, créele a Jehová, sigue sus designios, haz su voluntad. Sé fiel, sé íntegro, sé obediente a su misión, a las santas escrituras, a la santa palabra de Dios. Léela, aprende textos, grábalos en tu corazón y ponlos en práctica en tu vida. Esto te ayudará mucho a conocer la verdad y a saber quién eres y para dónde vas. Es en la Biblia, es en la palabra de Dios escrita, es en el deseo de Dios que está el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad está en obedecer a Jehová. Sería bueno que nunca dejes que tu miedo decida tu futuro. No permitas que tu miedo decida tu futuro. Jugar demasiado a lo seguro es una de las decisiones más arriesgadas que puedas tomar. No podrás creer a menos que estés dispuesto a cambiar y a aprender a adaptarte. Tienes que creer, pero para creer tienes que estar dispuesto a cambiar. Pero para cambiar tienes que estar dispuesto a adaptarte.
Nunca vas a superarte si te aferras a lo que solía ser. Nueva criatura tiene que ser. No puedes seguir simplemente en lo cómodo, en lo familiar, en lo fácil. No, claro que no. Abraza al Señor Jesucristo con todo tu corazón y obedece los 10 mandamientos. No te salgas ni a derecha ni a izquierda. Deben ser tu guía. La Biblia debe ser tu guía después de toda prueba. Si tú obedeces a Jehová, cuando termine la prueba vendrá la recompensa. Trabaja por ella usted mismo. Date la oportunidad de ser enseñado por el cielo. No te niegues el enorme beneficio de aprender. Si sigues estos parámetros, si empiezas obedeciendo los mandamientos de Dios, Él es fiel y justo para que tu pie no tropiece en piedra. Así que si actualmente tú estás pasando por alguna prueba, si hoy tienes que tomar alguna decisión, si estás pensando en desarrollar algún proyecto, no peques. Esa es la clave. Si estás pensando iniciar un proyecto, tu principal éxito está en no adulterar, no robar, no mentir y no engañar. No peques. Mucho menos con el pecado de la presunción. Acuérdate que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Eso es la presunción. Una falsificación satánica de lo que es la verdadera fe. En la presunción la gente espera la bendición, pero estando en desobediencia. En la presunción la gente espera ser bendecido mientras sigue adulterando, mientras sigue robando, mientras sigue mintiendo. Eso es presunción. No se puede ser bendecido mientras que se está en pecado abierto. Y si tú estás en pecado abierto y esperas ser bendecido, estás siendo presuntuoso. Eso es presunción. La presunción es la falsificación satánica de la fe. Es esperar que Dios lo bendiga mientras está en abierta desobediencia. Esa desobediencia a lo que tú conoces claramente, pero claramente, que no debes hacer. Así que no te autoengañes. No te autoengañes. Si tú estás desobedeciendo los principios divinos de los 10 mandamientos, entonces tu próximo paso será muy seguramente un paso equivocado, un paso errado. Mira, aún puedes ahorrarte la calamidad. Aún estás a punto, si estás apenas iniciando el proyecto. Puedes ahorrártela. Y si ya lo llevas de camino, puedes ahorrarte el rotundo fracaso encaminando tus pasos. No induzcas al error a los que creen en ti. No induzcas al error a los que te aman. Reconoce que estás equivocado si no estás obedeciendo la ley de Dios. Para que ellos vean que de verdad te los guiaste. Espera. Retoma el camino. El camino de la obediencia a lo que tú conoces que debes obedecer. Y descansa en el Señor nuestro Dios. No actúes locamente. No pienses locamente creyendo que porque no te ven, nadie sabe lo que haces. No desafíes al cielo. No lo hagas. Piensa que esta es una oportunidad maravillosa de empezar de nuevo. De cero. Y si tú eres fiel,
si tú eres leal, si tú quieres, aun si no lo eres, pero quieres empezar, si tú de verdad deseas iniciar, y queriendo iniciar, un ángel del mal se quisieres hacer pasar, aprovechando que tú quieres iniciar, un ángel del mal se quisiera hacer pasar por parte de la corte celestial, entonces está usted seguro, puede usted estar seguro, que exactamente el mismo que desenmascaró al demonio en el cielo y en la tierra y ante todos los santos de los mundos, lo hará delante de ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo hará delante de ti. Si eres fiel a lo que tú ya conoces. Y el mismo que reprendió y derrotó aquí en la tierra a Satanás, lo expulsará lejos de ti. Si obedeces los 10 mandamientos de la ley de Dios y aceptas al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amas a tu prójimo como a ti mismo. Mira, lo único que tú y yo llevaremos al cielo, a la tierra nueva, es el carácter. Y el Padre Celestial hace inminentes esfuerzos, enormes esfuerzos hace Jehová para santificar tú y mi carácter en la verdad, en su verdad. Y tú debes cada día con Dios crecer hasta llegar a ser la plenitud de un hijo de Él. Un hijo de Dios que puede habitar con Jesús por todos los siglos sin fin. Por toda la eternidad. Testificando con tu presencia en el vasto cosmos y ante las inteligencias eternas. Podrás decir con tu vida que ciertamente el diablo estaba equivocado y que Dios sí tenía razón. Y tú allí, en esos atrios, con intelectualidad inmortal y con dicha sin fin, desarrollando las más encumbradas empresas, viajando por los confines celestiales y realizando los proyectos más soñados y más sublimes. Esos proyectos más deseosos de tu mente y de tu espíritu. Viajando por todos los mundos en el infinito espacio sideral. Sí, viajando por el espacio sideral, donde ninguna inteligencia se cansará. Donde ninguna inteligencia cesará de aprender. Donde todo se podrá realizar y sin embargo, cada día, nuevas metas, nuevos ideales, santos y nuevos propósitos y nuevas alturas surgirán para ponerle a tu vida inmortal el interés, la dicha, la felicidad y la realización plena al tener nuevas cumbres que alcanzar en el sideral espacio. Toda ciencia y todo secreto de la creación estarán a tu disposición mientras desarrollas cada vez más y más capacidad de comprensión, de admiración y perfección en la melodía que el vasto universo se te abrirá para que entiendas, para lanzarte en desafíos santos, cada vez más portentosos, mucho más portentosos, junto a poderosos seres vivientes de inmaculada vida que jamás pecaron y que han venido desarrollando su inteligencia sin par y que te la darán a ti y esperan abrirte la bóveda celeste
y en todos los confines del espacio serán para ti. Mira, soles, lunas, estrellas, mundos, galaxias, pleiades, constelaciones, todo, absolutamente todo y más, porque el Padre estará con el Hijo nuevamente, dedicado al oficio de la creación, el cual nunca debió haber cesado y que en adelante jamás se detendrá, creando y creando y creando y creando solo para ti y solo para mí, para que tú y yo disfrutemos de su amor. Amor que por tantos siglos ha estado en tela de juicio por los efectos del pecado, pero que nunca más lo volverá a estar. Todo lo vivido es la vacuna total en contra del mal y de la desobediencia. Pues tú serás la prueba indiscutible, tú serás la prueba eterna de la santidad y de la misericordia, de la justicia del soberano y altísimo Jehová. Amor de Dios Padre Todopoderoso, y que por tanto tiempo fue vilmente vituperado ese amor perfecto, ese amor que por tanto tiempo fue calumniado, por fin va a ser esclarecido ante los ojos suyos y ante los ojos míos. Ese amor que ha sido calumniado por los siglos de los siglos en el gran conflicto que ha tenido el universo, por fin quedará esclarecido para ti y para mí. Anímate. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. Nos veremos en el próximo video.